Iglesia Cristiana Celular Misionera.
tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí Escuchemos la palabra del Señor. Muy buenos días, amados hermanos. Bienvenidos a este culto dominical en el cual podemos estar todos reunidos juntos para poder escuchar la palabra del Señor. Después de haber alabado a nuestro Dios, ahora vamos a preparar y disponer nuestros corazones para poder hablar la palabra del Señor. Y ahí, como están puestos en pie, quiero invitarles a que abran su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 1, versos 6 al 11. Ya vamos a ver qué es lo que Dios tiene
en este día para cada uno de nosotros, porque Dios siempre tiene una palabra para su pueblo. ¿Están conmigo? Muy bien. Vamos, ya lo encontró, vamos a leer este texto bíblico en esta mañana. Dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: ¿no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aleluya. Qué bueno es saber de que el Señor va a venir por segunda vez para poder llevarse a su iglesia. Y esta es una promesa que el Señor había hecho también, y aquí lo está recalcando también los ángeles. Bueno, que el Señor añada bendición a su palabra en esta mañana. Tomen asiento, por favor. Estamos siguiendo la secuencia del libro de Hechos. La semana pasada estuvimos tocando el capítulo 1, del verso 1 hasta el verso 5, donde Lucas, el médico, nos estaba hablando justamente de las cosas que Jesús había hecho y también de las cosas que Jesús había enseñado mientras estuvo en esta tierra. Diligentemente Lucas había hecho todo un cronograma del trabajo que Jesús había hecho mientras estaba en la tierra. Y justamente en el libro de Lucas comienza a mencionar todos esos acontecimientos que hizo Jesús en cuanto a los milagros que hizo en las liberaciones, en las sanidades, en la alimentación. Todas esas cosas hizo el Señor, pero también enseñó muchas cosas para que el pueblo se pueda regir a lo que la Escritura, a lo que la palabra de Dios decía. Y ahora entramos a este capítulo 1, pero ya del versículo 6 hacia adelante, donde nos va a hablar el reino que la iglesia debe proclamar. Y ese es el tema para esta mañana: el reino que la iglesia debe proclamar. Como hemos dicho, estamos en toda una secuencia del libro de Hechos de los Apóstoles que nos va a relatar justamente lo que nosotros como creyentes tenemos que entender primeramente, cómo es ese reino que tenemos que nosotros proclamar. No podemos proclamar algo que no sabemos o que no entendemos. Y esto es lo primero que tenemos que entender, que el reino de Cristo no es terrenal. ¿Qué hemos dicho? Que el reino de Cristo no es terrenal. Cuando vamos al versículo 6 y al versículo 7, podemos ver que los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor. Es decir, sus apóstoles estaban reunidos, los discípulos estaban reunidos ahí juntamente con Jesús y le preguntaron al Señor: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús les va a decir: no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y esta era la pregunta que estaba rondando sobre la cabeza de los discípulos: si es que el Señor iba a restaurar el reino a Israel. ¿Saben? El sueño dorado de los judíos era la restauración del reino de David, en el cual ellos iban a gozar de la victoria sobre sus enemigos. Ese reino glorioso de David había caído, pero los profetas por mucho tiempo habían estado hablando de que iba a ser restaurado. Cuando vemos que en el ministerio de Jesús, cuando los apóstoles oían justamente esta palabra,
del reino, ellos tenían otro concepto, porque ellos estaban pensando más en un reino terrenal, más que el reino que Dios había venido a establecer. Miren, a pesar de que ellos estaban con Jesús, a pesar de que Jesús les enseñaba muchas cosas, ellos todavía no habían entendido de que ese reino que Jesús había venido a establecer no era un reino terrenal. Pero ellos tenían, como dije, un concepto totalmente diferente. Sus pensamientos eran de que Jesús, justamente como el Mesías, iba a poder restaurar ese reino terrenal que por muchos años todos los judíos estaban esperando. Si no, acordémonos cuando Jesús entró a Jerusalén y lo comenzaron a proclamar: ¡viva el rey, viva el rey, viva el rey! Y una de las cosas que el pueblo de Israel era que ese reino terrenal puede estar establecido para poder tener esa libertad. No nos olvidemos que el pueblo de Israel por muchos años había sido cautivo de diferentes naciones. Había sido cautivo de Babilonia, había sido cautivo por Egipto en el principio, había sido cautivo por los asirios, por los sirios, por los filisteos. Muchas naciones habían tomado el control en los cuales ellos estaban sometidos en una esclavitud. Por último, estaba ese imperio romano que también los estaba sometiéndolos a la esclavitud. Y ellos querían salir de esa esclavitud. Y ellos habían escuchado que el Mesías prometido era ese Mesías que lo iba a dar libertad física. Pero Jesús no vino para eso. Jesús no vino para establecer un reino terrenal. Por eso que Jesús les va a enseñar justamente esa verdadera grandeza, la que se realizaba a través de la humildad y el servicio a otros. Pero los apóstoles no compartían ese concepto del reino. Más bien sabían que los judíos eran el pueblo escogido de Dios y que al venir su Mesías seguramente les iba a esperar grandes honores y privilegios. Ellos estaban buscando ese reino terrenal para poder tener poder, para poder tener autoridad, para poder tener un cargo, esperando que Jesús, restaurando ese reino terrenal, ellos como seguidores de Cristo pudieran tener ese reino terrenal y ser importantes en ese reino terrenal. Y ese es el problema del hombre muchas veces. El hombre busca ese poder natural, ese poder terrenal. Buscan la fama, buscan el prestigio, buscan las riquezas para poderse hacer un nombre en este mundo. Pero déjeme decirle que Jesús no tiene esos pensamientos como los tenemos nosotros. El pensamiento de Jesús es totalmente diferente. Por eso que Él nos va a decir en el libro de Juan, capítulo 18, versículo 36, de decir así: respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y Jesús tenía muy claro de que su reino no era de este mundo. Su reino era un reino espiritual. Gloria al Señor. Dice también el pasaje que en este tiempo los apóstoles no preguntan si Jesús iba a restaurarlo, sino cuándo lo haría, si es que lo iba a hacer en ese tiempo que estaba estableciendo. No os toca a vosotros, le responde Jesús, a saber los tiempos, los sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Sabe? Al hombre siempre le gusta saber lo que Dios no ha revelado. Por ejemplo, se hacen preguntas de ¿quién fue el aguijón que tuvo el apóstol Pablo? ¿Por qué vino Nicodemo de noche? Se hacen preguntas que no tienen la mayor relevancia para su vida espiritual. Y así muchas veces, yo cuando vine al Señor, por ejemplo, tenía esa pregunta, ¿no? ¿Y quién creó a Dios? Y de repente usted también tenía esa pregunta: ¿quién creó a Dios? Y comenzamos a hacer preguntas ahí que en el momento no tienen sentido en realidad, porque no afectan nuestra fe.
Por eso que el mundo y el hombre siempre está con ese deseo de querer saber todas las cosas del futuro. Es por eso que la gente va a los brujos. Es por eso que la gente va a los chamanes. Van para que le adivinen el futuro. Cómo le va a ir en su economía. Cómo le va a ir en su matrimonio. Cómo le va a ir con el negocio que tiene. Cómo le va a ir con la pareja que tiene. Cómo le va a ir. El hombre siempre ha tenido ese deseo de querer conocer los tiempos. Y sabe, el tiempo está establecido por Dios. Hay el tiempo humano, que es el tiempo Cronos, y hay el tiempo divino, que es el tiempo Kairos, donde Dios es el tiempo de todo eso. Por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de querer saber los tiempos. A veces oramos al Señor: Señor, ya quiero que me des la casa que te he pedido, pero lo quiero ya. Señor, ya quiero ese negocio que te he pedido, ya quiero que sea ya. Y no nos gusta esperar en el tiempo del Señor. Tenemos que aprender, mis amados hermanos, a esperar el tiempo del Señor. ¿Y saben por qué? Porque el tiempo de Dios es un tiempo perfecto. Gloria al Señor. Y miren, el insensato desea saber lo que está bajo la potestad de Dios. Por eso que el futuro le pertenece a Dios. Y a nosotros nos toca solamente confiar en su providencia a cada instante. Jesús no eligió a 12 hombres para restaurar el reino a Israel, tampoco para cambiar la situación sociopolítica de los pueblos del mundo. Ellos fueron comisionados a dar testimonio de la resurrección de Cristo. Lo importante no es el cuándo, sino el cómo. Ellos serían testigos de Cristo, pero se requería del poder divino. Por más de 3 años, Jesús les había enseñado acerca del reino, y el Espíritu Santo les iba a hacer recordar esas enseñanzas y guiarles a toda la verdad sobre todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Por eso que nuestras miradas, mis amados hermanos, tiene que estar puesta en las cosas de arriba. ¿Y por qué? Porque esas cosas de arriba son eternas y no en las cosas terrenales, porque son pasajeras, son efímeras. Hoy hay, mañana no habrá. Por eso que no piense que Dios va a establecer un reino terrenal, porque ese no es el reino del Señor. Y déjeme decirle que el reino de Dios ya está aquí, pero ese reino que Jesús vino a instaurar es un reino espiritual. Sí, es espiritual. Mire lo que dice el versículo 8. Va a decir así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta promesa que el Señor Jesús les hace ver a sus discípulos, le está diciendo: miren, ustedes están buscando un poder terrenal, pero déjenme decirles que yo les voy a dar un poder, pero ese poder no va a ser terrenal. Ese poder que yo les voy a dar va a ser un poder espiritual. ¡Qué tremendo! Esa promesa del Espíritu Santo era esa promesa de poder. Ya en el libro de Lucas, capítulo 24, verso 49, ya el Señor les había dicho que esperen la promesa del Padre, esa promesa que Dios había dado a todos aquellos que creían en Él, que confiaban en Él, de el bautismo del poder del Espíritu Santo que iban a venir a sus vidas. Por eso que lo más importante no era saber cuándo el reino sería restaurado, sino la promesa de que iban a recibir poder. Esto debía ocupar su atención en lugar de su curiosidad por las fechas. Y este tiene que ser la intención de nuestro corazón, tiene que ser el anhelo de nuestro corazón. Hay cosas que han sido reservadas solamente para Dios, hay cosas ocultas que el Señor lo ha reservado para Él, pero hay cosas que han sido reveladas para nosotros, como es justamente esa promesa del bautismo del Espíritu Santo. Ellos disputaban, miren, los apóstoles tenían la mala costumbre de disputar por causa de ese poder terrenal. Tanto así que se preguntaban:
¿quién es el mayor? ¿Quién es el más importante? Y lo vemos. Ahí podemos ver a la mamá de Jacobo y de Juan. Cuando le dijeron al Señor: Señor, por favor, permite que mis hijos, uno pueda sentarse a tu derecha y el otro pueda sentarse a tu izquierda. ¿Y qué era lo que estaban buscando ellos? Ellos estaban buscando prominencia. Ellos estaban buscando una autoridad, un poder. Eso es lo que estaban buscando, el ser reconocido por los demás. Estaban buscando fama. Y Jesús le va a responder: no me toca a mí. Eso solamente está en la potestad del Padre. Él sabrá quién se sienta a la derecha. Él sabrá quién se sienta a la izquierda. Gloria a Dios. ¿Sabe? Miren, ese poder que Jesús les estaba dando era un poder mucho más grande de lo que ellos deseaban. Y también mucho más importante. ¿Y saben por qué? Porque era poder para recordar la enseñanza de Jesús. Ese poder que Jesús les iba a dar era para revelarle toda la verdad. Ese poder era para confirmar la palabra con señales. Ese poder que Jesús les iba a dar era el poder que los judíos no podían resistir. Era el poder que los gentiles tampoco podían resistir. Ese era un poder que inclusive las cárceles y las cadenas no podían vencer. Ese era el poder del Espíritu Santo que iba a venir por los creyentes. Estuvieron 500 esperando esa promesa de ese poder para recibir, pero solamente 120 lo pudieron recibir. ¿Y saben por qué? Porque ellos lo anhelaron, ellos lo desearon, ellos estuvieron esperando esa promesa. Y Jesús les va a decir: usted también tiene que esperar esa promesa. Lo mismo nos dice a nosotros en estos tiempos, que tenemos que esperar esa promesa de ese poder del Espíritu Santo. Pero no vamos a poder esperarlo sentados. Tenemos que estar esperándolo, pero trabajando en el reino. Tenemos que esperar ese poder, pero orando al Señor. Tenemos que esperar ese poder congregándonos. Tenemos que esperar ese poder, hermanos, haciendo las cosas del reino. Y siempre creyendo en esa promesa que el Señor ha establecido para su pueblo. Es una promesa para nosotros, hermanos. Es cuando Jesús les dice ahí, en este texto les dice que van a ser mis discípulos, van a ser mis testigos, le dice. Y me seréis testigos, le dice Jesús. Estar siempre a mi favor y declararlo. Eso que es lo que Jesús le estaba diciendo. Ustedes van a ser mis testigos para hablar en mi favor, para poder declarar las cosas que yo he hecho a mi favor. Tienen que ser testigos objetivos y contar lo que realmente han experimentado conmigo en su propia vida y algo más. Es algo que más y que incluye el compromiso de estar conmigo. Significa estar a favor de mí, bajo cualquier circunstancia y bajo cualquier tipo de riesgo, inclusive el martirio. Ellos tenían que ser esos testigos. ¿Y saben por qué? Porque esa palabra testigo significa mártir. Mártir significa aquel que es un testigo de Dios, ese testigo de Jehová. ¿Cuántos testigos de Jehová hay en esta mañana? No se asuste, hermano, no se asuste. Nosotros somos los verdaderos testigos de Jehová. Nosotros somos los verdaderos israelitas del nuevo pacto. Nosotros somos los verdaderos católicos, hermano. No se asuste cuando les digo que somos testigos de Jehová. Somos testigos del Señor, somos testigos de Dios. El Señor nos ha levantado para ser testigos. ¿Y de qué somos testigos nosotros en este tiempo? De los cambios que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Si no, por un momento, acuérdese de la vida pasada que usted ha estado llevando. ¿Cómo ha estado llevando usted antes de conocer a Cristo? ¿Cómo era su vida? ¿En qué, de repente, en qué pollada, o en qué chicharronada, o cullada, en qué actividad social estaba usted antes de conocer a Cristo? Pero ahora nosotros podemos ser testigos de esos cambios que el Señor ha hecho en nuestras vidas.
Usted es un testigo real, un testigo vivo de los cambios que Cristo ha hecho en su vida. Lo ha hecho una nueva persona. Antes la gente, ¿cómo lo conocía? La gente lo conocía, mira, ahí está el borracho. Mira, ahí está el drogadicto. Mira, ahí está la mala madre, el mal padre. Mira, ahí está ese vago o esa vaga. Mira, ahí están. Y nos habían catalogado con esa identidad. Pero ¿qué es lo que hizo Cristo? Cambió nuestra identidad. Ahora somos hijos de Dios. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Usted ahora es una hija del Señor. Por eso que podemos ser testigos reales de los cambios que ha hecho Cristo en nuestras vidas. Y seguirá haciendo cambios cada vez más. Y mientras más estemos en la presencia del Señor, mientras más buscamos más del Señor, los cambios serán más profundos en nuestra vida. Los cambios serán más notorios. ¿Y sabe quiénes son los primeros que se van a dar cuenta de esos cambios? ¿Quién cree? Sí, su familia. ¿Y sabe por qué su familia? Porque ellos son los que conviven con usted. Ellos saben cómo es su vida. Ellos saben cómo era su vida. Ellos están dando cuenta de esos cambios que está viendo. Antes renegaba y ahora ven que ya no reniega. Antes no saludaba y ahora ven que saluda. Antes usted los molestaba, ahora se da cuenta y ya ellos se dan cuenta que usted no está molestando. Esos son los cambios que Cristo hace en nuestra vida y debemos ser testigos de decirle a la gente que en Cristo sí hay cambios, que Cristo puede hacer esos cambios para nuestra vida, que el único que puede transformar la vida de la persona es Jesucristo. Por eso que cada uno de nosotros tiene que ser testigo de Cristo. Un testigo es alguien que puede decir, yo sé que esta es verdad, yo sé que Cristo restaura, yo sé que Cristo sana, yo sé que Cristo trae vida, yo sé que Cristo restaura el matrimonio, yo sé que Cristo nos saca de los vicios, yo sé. ¿Y saben por qué saben? Porque usted mismo lo ha vivido, usted mismo ha experimentado ese poder en su vida. Y solamente, ¿quién solamente lo puede hacer? Es el Señor, nadie más. Es el Señor. Y Él hace los cambios de adentro para afuera. Por eso que ese poder del Espíritu Santo, hermanos, que nosotros necesitamos para nuestra vida, que el Señor ha dado como promesa para los creyentes, nos va a ayudar, hermanos, en las actitudes, en nuestros talentos. Nos va a ayudar para que nosotros podamos cumplir la misión. ¿Y cuál era la misión que ellos tenían que hacer? Era de predicar el Evangelio. ¿Y dónde tenían que predicar el Evangelio? Ellos tenían que ir a Jerusalén, tenían que ir a Judea, tenían que ir a Samaria y tenían que ir hasta lo último de la tierra. El Señor está diciendo, tienes que predicar en tu casa, tienes que predicar en tu barrio, tienes que predicar a tus compañeros de trabajo. El Señor nos está diciendo, una vez que termines de predicar en tu barrio, te irás a otro distrito o a otro barrio a seguir predicando del Evangelio. Y de ahí seguirás avanzando un poquito más y te irás a un distrito. De ahí de repente el Señor te va a llevar a que vuelvas a tu provincia, vuelvas a tu pueblo donde viniste una vez aquí a Lima, pero donde viviste antes. Y el Señor te va a decir, ahí también tienes que predicar el Evangelio. Y si Dios te da la oportunidad de poder salir del Perú, entonces también tenemos que ser testigos ahí de Cristo, hablar su palabra del Señor. Para eso pues ellos fueron investidos de ese poder. Ellos iban a ser investidos de ese poder para poder ser testigos en todo lugar donde se pudieran mover. Lo mismo sucede con nosotros. Necesitamos ese poder para poder ser testigos eficaces de la obra de Cristo en favor de las personas. Eso es lo que usted y yo necesitamos, hermano. Ese poder divino. ¿Sabe por qué? Porque ese poder divino no tiene limitaciones geográficas. Se iban a extender por todos los lugares ellos para poder llevar esa palabra. Pero ya no lo iban a hacer tímidamente. Ya no lo iban a hacer con ese espíritu de cobardía. Porque ese Espíritu Santo, ese poder del Espíritu Santo los iba a transformar. Iba a cambiar su vida. Acordémonos del apóstol Pedro.
¿Cómo era Pedro antes de recibir ese poder del Espíritu? Vemos a un Pedro que en una oportunidad se opuso a que Jesús fuera a la cruz. Y le dijo: Señor, no suceda eso, Señor, no puedes ir a la cruz. Y Jesús lo va a mirar y le va a decir: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Llegó otra oportunidad, ya cuando Jesús había sido llevado, arrestado. El apóstol Pedro, en su arrebato, agarra y le corta la oreja a Malco. Era muy impulsivo. Vemos más adelante a Pedro cuando ya Jesús está siendo sentenciado, está siendo ahí ya, cuando los enemigos vienen a echarle la culpa de cosas que él no había hecho. Y Pedro mirando todo eso, y la gente le venía a preguntar, le dice: tú eres uno de ellos, le decían, tú has estado con ellos. Y lo negó 3 veces. Y 3 veces dijo, y aún en la última vez, él maldijo. No, dijo, yo no soy, maldito sería. Mire lo que hizo Pedro. Ese es un Pedro antes del poder del Espíritu Santo. Pero después, más adelante, vemos un Pedro totalmente transformado. A un Pedro que cuando recibió ese poder del Espíritu Santo se levantó y comenzó a predicar el Evangelio, y 3,000 personas se convirtieron. ¡Aleluya! ¿Se da cuenta? Lo que puede hacer ese poder del Espíritu Santo. Le dio de nuevo para poder predicar la palabra. Se le quitó ese temor, se le quitó ese miedo. Le dio valentía para poder levantarse y decirle a la gente: miren, ellos no están llenos de mosto, no están borrachos. Lo que ellos han recibido es el poder del Espíritu Santo. Y comenzó a hablar desde el Antiguo Testamento. Y tanto así que les dijo: ustedes mataron al autor de la vida, a Jesucristo, con una autoridad única que solamente el Espíritu Santo le estaba dando en ese momento. Y mucho más grandioso se ve cuando dice que la sombra de Pedro, cuando él pasaba, los enfermos que eran puestos ahí en el camino, se levantaban. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo! Se levantaban, hermano. No tenía que tocarlos, ni siquiera tenía que acercarse a ellos. ¿Y saben por qué? Porque Pedro estaba lleno del poder del Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¿Se da cuenta? ¿Por qué es tan importante que nosotros, para proclamar ese reino espiritual, tenemos que estar llenos del poder del Espíritu Santo? ¿Se da cuenta qué tan importante es que usted y yo estemos llenos del poder del Espíritu Santo, hermano? Mire cuántas cosas haríamos si estuviéramos llenos de ese poder del Espíritu Santo. En una oportunidad había un joven y estaba reunido con muchos jóvenes de la iglesia y se habían ido a un retiro. Eran como aproximadamente unos 80, 90 jóvenes. Y ahí en ese retiro habían invitado a 2 predicadores que no eran del país, eran de otros países. Y los temas que ellos llevaban, cada tema había una administración. Y era tremendo porque muchos de esos jóvenes que fueron a este retiro eran nuevos. Algunos tenían un día de convertido, otros tenían 3, 4 días de convertido, otros tenían 5, una semana recién de convertido. Y también estaban los otros hermanos que ya tenían tiempo en el Señor. Algunos tenían 1 año, 2 años en el Señor. Pero hasta ahí nadie se había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Pero lo anhelaban, lo deseaban, buscaban esa presencia del poder del Espíritu en sus vidas. Por eso que hicieron este retiro justamente para eso. Y ahí en ese retiro, cuando comenzaron a ministrar, el Espíritu Santo se movió grandemente y comenzó a bautizar a esas personas, a esos jóvenes que recién tenían 1 día de convertido, a esos jóvenes que tenían 5 días de convertido.
Y estaban ahí ellos, con esa expectativa. Ellos estaban esperando, creyendo esa promesa. Miren, recién convertidos y estaban esperando esa promesa. Habían creído esa promesa y recibieron la promesa del Espíritu Santo. Pero habían también otros jóvenes que estaban tiempo en el Señor, pero que no lo habían recibido. Entonces pasó el día viernes y bueno, no lo recibieron. Llegó el día sábado y el sábado también fue la misma temática. Cada tema, ministración. Y el Espíritu Santo comenzaba también a manifestarse. Comenzaba ahí a derramar. El Señor comenzaba a derramar de su Espíritu. Y comenzaban siendo bautizados. Me acuerdo que estábamos en la playa y ahí todos juntos íbamos a hacer una fogata. Y antes de hacer esa fogata comenzamos todos a orar al Señor, a buscar la presencia, esa presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y comenzó el Señor otra vuelta a derramar de su Espíritu. Comenzaron a hablar en lenguas algunos que estaban ahí. Y comenzó el Señor a tratar con estos jóvenes que estaban ahí presentes. Pero muchos antiguos no lo recibieron. Y la pregunta era, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué no lo estamos recibiendo nosotros si tenemos más tiempo que ellos? Y hemos estado más tiempo buscando. Eso invadió de tristeza los corazones de muchos de estos jóvenes. Estaban tristes por dentro y se hacían esa pregunta, ¿qué está pasando? ¿Tengo algo en mi vida que no permite que sea bautizado? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no soy bautizado? ¿Por qué el Señor no tiene esa misericordia con nosotros como lo tiene con estos nuevos? Así se fueron tristes. Se fueron a dormir, pero aún quedaba un día más, que llegaba el día domingo. Y al levantarse en la mañana, como en estos acontecimientos pues son notorios, se comenzó a hablar bastante de esto. Y los que no habían sido bautizados, que eran muchos antiguos, comenzaron a hacerse bromas entre ellos. Y comenzaron a decir, bueno, lo mejor siempre viene al final. Pero por dentro de su corazón estaban con mucho temor porque algo estaba pasando que no estaban recibiendo. Pero quedaba el último día, aún la promesa. Y ahí estaba el predicador diciendo, aún queda un día, aún podemos seguir orando, aún podemos seguir pidiendo, no pierdan la fe. Y me acuerdo que se dio el primer tema después del desayuno que hubo y comenzaron a hablar. Y ahí se comenzaron a arrodillar, comenzaron a buscar con todo su corazón, con toda su mente. Uno de los que estaba ahí orando, ahí clamando al Señor, era el quien les habla. Y preguntándole al Señor, ¿qué está pasando? Digo, ¿por qué no puedo recibir ese poder del Espíritu Santo? ¿Qué está pasando, Señor? Y ahí con lágrimas en los ojos, pidiéndole, rogándole al Señor, Señor, necesito ser bautizado con tu Espíritu, Señor. Y ahí mientras estaba orando, mientras estaba llorando, mientras estaba clamando, viene una voz a mi mente y me dice, no es como tú piensas que lo voy a hacer, es como yo lo deseo. Y cuando escuché esa voz que hablaba a mi mente, yo le dije al Señor, perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque yo tenía un concepto, un preconcepto de que el Señor tenía que bautizarme de esta manera, que el Señor tenía que hacerlo de esta manera. Y cuando escuché esa voz que me decía, no es como tú piensas, ahí le dije al Señor, después de pedirle perdón, le dije al Señor, Señor, que se haga tu voluntad. Y cuando dije esa palabra, que se haga tu voluntad, comencé a sentir cómo mi boca se movía, comencé a sentir cómo mi lengua se comenzaba a destrabar. Aleluya. Y ese día, por la gracia y misericordia del Señor, este siervo fue bautizado. Y yo dije, decirle, yo no hablé en lenguas, hermanos. ¿Sabe? Yo canté en lenguas. Ese fue mi bautismo. Lo anhelamos tanto, lo deseamos tanto. Y muchos de mis compañeros también antiguos
que estaban tiempo en el Señor también fueron bautizados con el poder del Espíritu Santo. No era una moda, hermanos. Nosotros lo habíamos visto como una necesidad para nuestra vida. Y eso es lo que tenemos que ver como una necesidad para nuestra vida. La promesa está dada por el Señor. Esa promesa, hermanos, no solamente ha sido para esos tiempos, también es para estos tiempos. También el Señor está diciendo, esperen la promesa del Padre, esperen esa promesa para que sean bautizados con ese poder de lo alto, para que puedan ser testigos eficaces, para que puedan ir a predicar la palabra por este lugar, por aquel lugar, por más allá. En todo lugar donde nos podamos encontrar, tenemos que estar predicando el Evangelio, pero no predicándolo con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas del poder del Espíritu Santo. Por eso necesitamos ese poder. Y está a nuestra disposición. Está a nuestra disposición. Si hay dudas en tu corazón, si hay de repente incredulidad en tu vida, o de repente algún pecado no confesado, tenemos que desechar todo eso para que el Señor comience a orar en nuestra vida, para que el Señor derrame de esa promesa para nuestra vida, derrame de su Espíritu. Eso es lo que tenemos que hacer. Y por último, para poder proclamar este reino, debemos anunciar el retorno de Cristo como Rey. Jesús dijo, yo vendré por segunda vez. Él va a venir, pero ya no va a venir a salvar, sino va a venir a reinar, va a venir a juzgar a aquellos que no aceptaron a Cristo como Señor y Salvador. Los que lo hemos aceptado, vamos a venir, vamos a estar juntamente con Él, reinando con Él. Para eso tenemos que permanecer, ser fieles. La pregunta sería que nos hacemos en esta mañana: ¿cómo nos encontrará el Señor? ¿Qué reino estaremos proclamando cuando el Señor venga? ¿Estaremos proclamando ese reino terrenal? ¿Estaremos proclamando ese reino espiritual? ¿Cómo estará nuestra vida? ¿Estaremos llenos del poder del Espíritu Santo? ¿Estaremos haciendo el trabajo con el poder del Espíritu Santo? ¿O estaremos haciendo el trabajo con nuestras fuerzas? ¿Sabe? Necesitamos ser testigos eficaces, proclamar ese reino espiritual ante la gente. Pero para hacerlo necesitamos ese poder de lo alto. Si usted no ha recibido ese poder de lo alto, hoy usted tiene la oportunidad para poder recibir ese poder de lo alto y poder proclamarle a la gente, así como los ángeles le dijeron a los discípulos: ese mismo Cristo que ustedes están viendo irse, ese mismo Cristo va a regresar. Y eso mismo le podemos proclamar a la gente también, que Cristo va a venir, que tienen que arrepentirse, que tienen que acercarse a Él, que tienen que buscarlo de todo corazón, que tienen que aceptarlo como su Señor y Salvador, para que no los venga a juzgar, sino los venga a que ellos puedan ser parte del gobierno del reino de Cristo, el reino espiritual. Pongámonos en pie en esta mañana y examine cómo está su vida. ¿Qué reino ha estado usted proclamando? ¿Qué reino usted ha estado hablando? Si usted estaba pensando en un reino terrenal, dígale: Señor, perdóname. Si usted ha sido de esas personas que no le ha tomado importancia a esa promesa del Padre, dígale: Señor, perdóname. Señor, ahora entiendo, Señor, qué tan importante es el poder del Espíritu Santo. Qué tan importante, Señor, es que yo sea lleno de ese poder, Señor. Cierra sus ojos ahí y comencemos a orar mientras escuchamos esta adoración.
y digámosle: Señor Todopoderoso, aquí estamos delante de ti, Padre eterno, porque reconocemos, Señor, que muchas veces hemos querido establecer un reino material, Señor, un reino terrenal, Señor, en este tiempo, Señor amado. Y hemos estado con los mismos pensamientos que han tenido tus apóstoles, Señor, tus discípulos, bendito Dios. Y hemos querido obtener el poder, hemos querido obtener prestigio. Padre, perdónanos, Señor. Ahora entendemos, Dios amado, que nosotros necesitamos, Señor, proclamar ese reino espiritual, bendito Dios, ese reino que transforma las vidas, ese reino, Señor, que cambia las vidas de la persona, ese reino, Señor, que se introduce en el corazón de cada persona para que pueda haber esos cambios en su vida. Tú nos has llamado, Dios, a ser testigos eficaces del Evangelio. Señor, nosotros somos prueba real de los cambios que has hecho en nuestra vida, Dios amado, y tenemos que proclamar, Señor, proclamar ese reino espiritual de cambio. Oh Dios, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, porque necesitamos ser bautizados con ese poder de lo alto. Señor, bautiza, Señor, a tu iglesia, aquellos que están, Señor, día y noche orando, Señor, por esta promesa, Padre. Señor, llénanos de tu presencia, Dios amado. Y aquellos que no están orando, Señor, impúlsalos a que puedan orar, buscando, Señor, ese poder de lo alto para ser esos testigos eficaces y poder hablar tu palabra con denuedo, con valentía, Señor amado, y ser esos testigos que tú estás buscando en la iglesia, bendito Dios. Y ir a predicar a nuestro hogar, ir a predicar a nuestro barrio, ir a predicar a nuestra comunidad, ir a predicar, Señor amado, en las provincias y en todo lugar donde nos movamos, podamos, Señor, predicar ese evangelio de la salvación de Cristo. Oh Señor, llénanos, Señor, de tu presencia, para poder hacer ese trabajo, Señor, que nos has encomendado, esa misión que nos has encomendado. Tú vendrás por segunda vez, Señor, a este mundo, bendito Dios, y cómo nos encontrarás. Señor, yo quiero que nos encuentres llenos de ese poder, testificando de ti a toda persona, hablando de ti a toda persona, Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor amado. Gracias porque esa promesa sigue intacta, Señor, en este tiempo, Dios, para todo aquel que cree, Padre. Gracias, Señor, por llenarnos de tu presencia. Gracias, Señor, por llamarnos a ser testigos tuyos, bendito Dios. Gracias, papito lindo. Y gracias, Señor, porque estamos esperando tu venida, haciendo tu obra, Padre. Muchas gracias, bendito Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, amantísimo, por este tiempo que hemos tenido delante de tu presencia y por esta palabra que hemos recibido, Señor. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Por eso, hermanos, no se canse de pedirle al Señor de ese poder de lo alto, esa promesa, así como fue hace 2000 años atrás, dada a los discípulos de Cristo, a los apóstoles de Jesucristo. También esa promesa está para nosotros en estos tiempos. Solamente hay que creerla, echar fuera toda incredulidad, toda duda, todo pecado, y recibiremos de ese poder de lo alto. Amén, amén, amén. Muy bien, hermanos, ahora vamos a entregar los diezmos, vamos a entregar las ofrendas y también para la obra de las misiones. Y vamos a orar al Señor. Vamos a orar. Ya usted lo ha consagrado, ahora usted lo ha traído ante la presencia del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, bendito Dios, por este privilegio nuevamente que le das a la iglesia para traer, Señor, las bendiciones que tú les has dado durante esta semana, durante este mes, bendito Dios. Por eso, Señor, queremos ser agradecidos
trayéndote los diezmos, trayéndote las ofrendas y trayendo, Señor, también para la obra de las misiones, bendito Padre. Señor, te pido que lo puedas recibir como lo grato delante de tu presencia en el nombre de Jesús, y que tú puedas reprender al devorador conforme a tu palabra, conforme a tu promesa, bendito Dios. Te damos gracias, Señor, en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres mi la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres mi la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Quiero ser en tus manos, ya no vivo yo. Cristo vive en mí, paso quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres mi la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres mi la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Quiero ser en tus manos, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Paso quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Transformar